Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy queremos, como siempre, entregar herramientas, nuevas herramientas alternativas para aquellas personas que tal vez todavía no han pedido nunca ayuda en su vida para sentirse mejor. Queremos contarles sobre una terapia, tiene un nombre amoroso, terapia de aceptación y compromiso. Y sin embargo, es muy concreta. Está asociado a todo un modelo que ha tenido muchas pruebas clínicas y que nos permiten abordar esta posibilidad de terapia con gran esperanza para muchas personas que no quieren estar eternamente en una terapia, que les ha costado encontrar un terapeuta. Parece que podría ser una alternativa. Lo vamos a revisar de la mano de Fernando Parada, que nos va a contar qué es esta terapia, cuál es ese impacto al que estoy aludiendo y más. También conoceremos algo sobre si decir algo o no cuando una persona está pasando por un duelo. Es un contexto muy difícil y la mayoría de las veces nos dejan como sin conducta. Sería interesante poder tener una guía para hacer una buena compañía. Y también revisaremos el rol de la rabia en el desarrollo de la infancia. Somos pésimos para tolerar la rabia en los niños y en general la aplacamos, pero ¿qué tendríamos que hacer? Esto y más en este capítulo que comienza ahora. ¿Han sentido esa satisfacción que tenemos cada vez que se logra algo que nos hemos propuesto? Y es que está demostrado que ir estableciendo ciertas metas en nuestra vida nos ayuda a tener mayores tasas de bienestar. Sin embargo, para que efectivamente sea positivo y no sea algo que se nos vuelva en contra, tiene una letra chica, tiene unos factores. ¿Cómo podemos usar esto de ponernos metas a nuestro favor? ¿Cómo se trabaja la frustración cuando esa meta no se cumple? ¿Dónde está esa delgada línea roja entre que esto ya realmente nos ayude y no nos aprobleme? Lo vemos en la siguiente nota de Javier Albornoz. Hola, soy Felipe Blacet, tengo 33 años, ingeniero civil de profesión y soy funcionario público. Mi primera maratón la corrí el año 2023, pero yo practico running desde el 2016. Tras años de entrenamiento, Felipe ya tiene 5 maratones en su cuerpo, otras múltiples medias maratón y carreras de 10 y 15 kilómetros. Su trayectoria en el running ha tenido de altos y bajos, pero siempre con objetivos y metas fijas. Eso lo ha ayudado a alcanzar la experiencia actual, pero por sobre todo le ha entregado recompensas en su bienestar físico y mental. Yo cuando empecé a entrenar para correr largas distancias, empecé a encontrar en mí mismo una disciplina que no sabía que tenía. Yo siempre creo que me compraba un poco más este cuento de que las cosas que lograba las conseguía más por inspiración y que no era muy disciplinado para conseguir objetivos. Y después me di cuenta cuando empecé a entrenar para correr una maratón que efectivamente tenía este mindset de establecer un objetivo, trabajar para acercarme a él, ser consistente en hacerlo. Y yo creo en lo personal que la consistencia es lo que más te empuja. Disciplina, consistencia o simplemente intención de poder avanzar son algunos de los ingredientes que se necesitan para este simple acto humano de establecer metas en nuestra vida. El establecer metas es una de las cosas más esenciales para la salud mental. Para la salud mental tanto de niños, niñas, adolescentes, adultos. O sea, esto no es que tú digas esto solo le sirve al trabajador, esto solo le sirve al estudiante. No, esto es para todo el ciclo vital. A Felipe establecer metas lo ha ayudado en el running, pero son aplicables en todo ámbito. ¿Qué es lo que tienen que las hacen una buena herramienta? Porque la meta entrega estructura a tu vida, ¿ya? Y la estructura contiene en montones de dimensiones. Te contiene en términos de qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cuándo termina, cuándo empieza algún proceso, ¿ya? Y esa estructura está muy ligada al sentido, al hecho de que tú digas, yo soy esto, yo hago esto,
logré esto otro. El ir logrando ciertas metas nos van dejando con una sensación de que nuestra vida vale la pena, ¿no es cierto?, y que podemos tener experiencias positivas, nos ayudan, contribuyen a tener una identidad positiva, ¿no es cierto?, cuando yo logro lo que quiero lograr. Entonces, en muchos sentidos hay evidencia de que nos puede ayudar en nuestra salud mental. Sin embargo, y pese a todos los beneficios que tiene para nuestro bienestar, es importante ser cautos a la hora de fijar metas, tomar consideraciones de nuestras propias capacidades y también del entorno y contexto que nos acompaña. Eso será importante para que sea beneficioso y no un problema más en nuestra vida. Las metas tienen que ser alcanzables dentro de un tiempo real, tienen que ser medibles, o sea, ¿lo logré o no lo logré? ¿Ya? Y por lo tanto tienen que ser manifestadas en la conducta. Y entonces, por lo tanto, mientras más pequeñas, mientras más alcanzables, mientras más concretas sean, eso es una meta que te ayuda. Lo primero es cómo yo me pongo una meta que yo tenga probabilidades de éxito de lograr. Quizá en ese caso sería más razonable pensar, voy a hacer algo de ejercicio o voy a ir al gimnasio, no sé, una vez a la semana. Y voy a ir media hora. Y cuando ya estoy pudiendo lograr eso, quizás lo puedo extender, quizás le pongo una segunda vez. Pero de esa forma yo voy de a poquito incrementando la dificultad y tengo más posibilidades de lograrlo. Pero ¿qué pasa cuando en este camino no se logran las metas fijadas o si las condiciones iniciales cambian pese al esfuerzo que se ha puesto en la actividad? Yo la primera vez que me preparé para una maratón fue Buenos Aires. Iba a correr la maratón de Buenos Aires el 2022. Un mes antes de correrla me lesionó. Yo no alcancé a recuperarme para esa carrera. Fue súper duro porque estamos hablando de ciclos de entrenamiento que duran 26, 24, 26 semanas. Y yo ya había hecho 22. Misma situación le ocurrió este año cuando se preparaba para la maratón de Chicago. Eso hizo que se replanteara su preparación e incluso sus metas. Logró correr, pero con ciertas modificaciones a sus objetivos iniciales. Y originalmente mi idea en Chicago era hacer 3 horas 20. Yo digo, ya no voy a poder porque ya no voy a hacer el ciclo de entrenamiento que yo quería hacer. Chicago terminé haciéndola en 3 horas 44, si mal no recuerdo. Pero claro, reemplacé el objetivo del tiempo por ejemplo, no sufrir en carrera. La frustración se maneja un poco conociéndose a sí mismo y también ser flexible. Yo creo que a mí la maratón me ha enseñado de alguna forma también a ser más amable conmigo mismo en ese sentido. La flexibilidad es la base de la adaptabilidad, ¿ya? O sea, todas las especies de seres vivos están vivos hoy en día porque son flexibles, porque somos flexibles, ¿ah? Y esto se le llama la plasticidad del sistema nervioso. Eso quiere decir de que el sistema nervioso tiene la capacidad de cambiar prácticamente a la misma velocidad de lo que cambia el medio ambiente y los requerimientos. Y a veces es beneficioso no tener la mirada puesta solo en la meta. También es importante ver qué es lo que va pasando en el mismo proceso. Y en ese sentido, el pensar que yo estoy haciendo deporte o que estoy compartiendo con otros, que estoy al aire libre, o sea, como poder valorar el proceso mismo, es algo que nos puede ayudar, uno, a que si no logramos esa meta final, no importe, porque igual vivimos un proceso que nos sirvió, y dos, también a mantener esa motivación el día a día. La consecución de ninguna meta debiese opacarte, o la no consecución de una meta, debiese opacarte el ser capaz de disfrutar el proceso. El proceso es lo que te va enseñando. Ya sea correr, ir al gimnasio, fijarte una meta de alimentación o hábitos diarios, para todo se requiere intención, conocer nuestras capacidades y flexibilidad para que esto sea un aporte en nuestro bienestar y nos permita disfrutar de lo que vamos logrando. Lentamente no nos dimos cuenta cuando de pronto estamos en una sociedad donde nos establecemos como un parámetro que termina siendo un chaleco de cemento, ¿no? Que es que hay que ser feliz. Y también ese mismo tiene otro chaleco que viene debajo, ¿no? Que es como igual de pesado, y es que hay que eliminar el dolor a como de lugar, que no tenemos que sentirnos mal, que no tenemos que sentirnos incómodos. Sin embargo, ¿es esto de alguna forma realista en la experiencia de la vida humana? Existe una terapia que se llama de aceptación y compromiso que nos plantea que en realidad esa lucha de tratar de perseguir a como dé lugar la felicidad
yo agrego entre paréntesis, ¿qué es la felicidad? Y evitar completamente el dolor es al final una trampa que nos encierra en el malestar permanente, ¿no? Esta terapia de aceptación y compromiso, en vez de eliminar o plantear la eliminación o reducción definitiva de estos síntomas, busca encontrar una táctica, una estrategia para ver cómo podemos reaccionar de una manera distinta a esos mismos estímulos. Por supuesto, yo no tengo idea de lo que estoy hablando y es por eso que hoy tenemos como invitado a Fernando Parada, psicólogo experto en esta terapia de aceptación y compromiso, investigador colaborador de MIDAP, profesor adjunto de la Universidad Católica y miembro del capítulo chileno de la Asociación de Contextual Behavioral Science, Ciencia de Comportamiento Contextual. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Paloma, por la invitación. A mí me causa mucha curiosidad en qué momento decidimos que lo que había que hacer era evitar completamente el dolor, como estrategia para conseguir otra cosa que me parece igualmente inasible, que es la felicidad como concepto absoluto. Sí, totalmente. Es algo que en realidad, más que lo decidimos en algún momento, es algo que viene de la evolución que hemos tenido como especie. O sea, nosotros a partir de la evitación hemos podido sobrevivir. O sea, creo que es importante mencionar eso porque... Como mención honrosa a los mecanismos evitativos. Totalmente, o sea, de alguna manera cuando tú evitas el peligro, te estás cuidando, ¿no? Y a partir de ahí entonces la evitación en muchos contextos es algo sumamente funcional. El problema es que las personas también tenemos una tendencia a generalizar respuestas, ¿no? Y en ese sentido también generalizamos la evitación y la aplicamos en contextos donde no necesariamente es lo más indicado o lo más apropiado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a evitar una especie de dolor físico y por lo tanto te cuidas de no lanzarte de un segundo piso hacia abajo, eso está perfecto, ¿no? Si no, estaríamos todos lanzándonos de segundo piso hacia abajo. Pero hay otro tipo de dolor, ¿no? Hay un dolor que está más dentro, hay un dolor que es más subjetivo. Y ese dolor, la pregunta inmediata es, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo se saca un dolor que habita en nosotros? ¿No? Y ahí entonces uno se empieza a plantear la inviabilidad de esa evitación y lo paradójico que puede resultar ser insistente en tratar de evitarlo, ¿no? A mí me gustaría ponerle una pimienta a lo que acabas de decir respecto de los roles evolutivos, porque también evolutivamente, y quiero expandir un poco el concepto de dolor hacia incomodidad, malestar, falta de calma, incluso, todos esos sentimientos que no nos acomodan tanto han tenido una función y tienen una función a la escala de que nuestro sistema nervioso completo está cableado para que igual nos cueste un poco. Entonces, estamos en una sociedad hoy donde la tarea de evitar todo tipo de dolor también tiene muy intoxicado de tratar de perseguir a como de lugar las otras recompensas a nuestro propio sistema. Y eso, nuevamente, como una tragedia terrible, nos provoca más dolor. Totalmente. Entonces, como me encantaría brevemente entender qué rol cumple el malestar, la incomodidad e incluso el dolor en nuestro desarrollo. Uno podría entender ese tipo de dolor, porque creo que lo que dijiste es súper importante. Nosotros tenemos, esto que estamos haciendo nosotros ahora es conversar de algo, estamos usando el lenguaje para ponerle nombre a cosas. Cuando hacemos eso, muchas veces no necesariamente le ponemos nombre a las cosas una a una, sino que vamos derivando nuestras respuestas. Entonces, ejemplo. Por ejemplo, cuando tú dices, mira, el dolor también es la incomodidad, también es una vergüenza, también es una ansiedad. Todas esas cosas las ponemos en equivalencia con dolor. Y como las ponemos en equivalencia con dolor, entonces son evitables, ¿no? Cuando las metemos en el mismo paquete, decimos tirar todo el paquete a la basura. Exactamente, Ya. exactamente. Es interesante eso, pero además de que eso pueda ser un mecanismo súper lógico, porque siempre vamos a tender, también desde nuestro cableado interno, a tratar de tener el menor esfuerzo, eso también es verdad, somos un sistema súper eficiente, y a evitar ese paquete gigante de cosas que son muy distintas que están dentro de la bolsa del dolor. Pero ¿para qué nos sirven esas cosas en nuestro desarrollo? ¿Nos sirven para algo o no nos sirven para nada? Totalmente, son señales, por ejemplo, de que estamos avanzando en una dirección que es importante para nosotros,
¿no? El ejemplo más clásico, yo lo utilizo mucho con mis pacientes, el ir al gimnasio. Ir al gimnasio duele, Uf, ¿sí o no? no, yo estoy estancada en ese dolor hace décadas. Totalmente, ¿no? Duele un montón. O sea, yo voy al gimnasio y no solamente duele, yo sé que me va a doler. No, yo directamente no voy. Es mucho peor lo mío. ¿Te Lo fijas? mío es Ahí- evitación pura. Ahí hay una evitación, ¿te fijas? Pura. Y es una evitación porque tú eres capaz de anticipar ese dolor y dices, no, no me lo banco, ¿no? Ahora, lo interesante desde esta perspectiva de la terapia de aceptación y compromiso es que nos tomamos un poquito el tiempo para pensar y para detenernos y decir, ya, ok, sí, mi mente me está diciendo que esto me va a doler, ¿no? Porque me da mucha lata. Que me da mucha lata, pero eso también es que me va a doler. Por lo mismo que decíamos antes, Porque la lo lata es simplifica. otra forma de dolor, ¿no? Lo resumimos todo y lo ponemos todo dentro del mismo saco, ¿no? La lata, la flojera, la vergüenza de ir y no rendir lo mismo que rinden las personas que llevan meses yendo al gimnasio. Todas esas son formas de dolor para nuestro entendimiento y por lo tanto todas esas cosas las evitamos al no ir, ¿no? Y eso está reforzado, eso en el fondo tiene una consecuencia positiva. Cuando yo no voy al gimnasio, efectivamente no me duele, ¿no? No me duele, me evito ese dolor. El problema es que después de ese dolor viene otro, ¿no? Que es, podría haber ido. Y eso también me genera otro dolor, que es la culpa, la incomodidad de no haber ido, el cuestionamiento de por qué no voy. Mi valía, mi autoimagen. Me empiezo a comparar con quienes sí van. Lo floja, la autoofensa, ¿no? ¿Te fijas o no? Entonces, yo creo que es interesante aquí insertar el concepto de la temporalidad, porque el alivio y la evitación del dolor ocurre en el corto plazo, ¿no? De ese dolor. Pero cuando evitamos ese dolor al corto plazo, hay otro que aparece al mediano y al largo plazo, que es el dolor de no ponerme en contacto con esas cosas que son importantes para mí y que podrían estar señalizadas precisamente por ese dolor. Ya. Oye, en el caso del gimnasio la cuestión es muy concreta y aparte con la cantidad de información que tenemos hoy día sobre el rol del ejercicio en la salud integral, es inevitable. Pero hagamos salir a gimnasio como personaje y hagamos entrar a esta sala a ansiedad, por ejemplo. Sí. ¿Por qué me sirve o por qué meterme con mi ansiedad podría darme de alguna manera el mismo fruto? La ansiedad es una respuesta anticipatoria. O la ¿no? tristeza o el La- miedo. Nuestras emociones difíciles en general, algo nos están señalando. Cuando yo siento tristeza, por ejemplo, ¿no? O cuando siento ansiedad, esas son emociones que yo tengo en relación a algo. Cuando yo siento ansiedad, por ejemplo, de venir a esta entrevista, ¿no? Es porque, por ejemplo, me interesa hacerlo bien. Me interesa transmitir bien este modelo de terapia para que más gente pueda conocerlo y pueda entender que hay un modelo basado en evidencia científica que funciona súper bien y que le está ayudando un montón a las personas a lidiar con su ansiedad, Entonces, el hecho de que yo esté ansioso, ¿no? Implica por una parte una serie de sensaciones, ¿verdad? Estoy un poquito más tenso, estoy un poquito más tiritón, ¿verdad? Yo puedo sentir sensaciones físicas en este momento a medida que estoy conversando contigo y las venía sintiendo en el auto, ¿no? Ahora, esas sensaciones son un poquito incómodas y por lo tanto me señalan un par de cosas. Me señalan que podría querer evitarlas, podrían ser evitables, pero por otro lado, si me detengo a pensar, esto solo me pone nervioso porque me importa, ¿no? Ahora, me interesa mucho profundizar en los logros. Tú dijiste esta terapia basada en ciencia. Durante muchos años, la psicología no se ha percibido como una ciencia dura. No estoy diciendo nada que tú no Nada hayas polémico, escuchado antes. Nada polémico. Y hay mucha gente que ve este programa que a veces no se ha atrevido a ir ni siquiera una sola vez al psicólogo porque llegó hasta eventualmente el psiquiatra. Tal vez ni siquiera ha ido al psiquiatra porque también le parece que está en el mismo ámbito de la nebulosa. Sí. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de cuando tú dices ha funcionado muy bien esta terapia? ¿A qué te refieres? Y para esas personas que son no creyentes en trabajar en sí mismos, ¿por qué esto podría ser un camino? Precisamente creo que la ventaja de los modelos basados en evidencia científica es que no es necesario creer en ellos, ¿no? Y ahí yo creo que se marca una diferencia súper importante porque en vez de creer en ellos podemos ir a mirar todo lo que la evidencia nos dice respecto de cómo funcionan y qué tan efectivos son.
la terapia de aceptación y compromiso a la fecha, por ejemplo, tiene más de 1000 ensayos clínicos publicados. Eso significa que en más de 1000 ocasiones hemos puesto a prueba este modelo en distintos contextos con miles de personas y hemos visto que funciona mejor que el placebo, que funciona mejor que otras condiciones de tratamiento, ¿verdad? Y que además funciona muy similar a cómo funcionan los modelos que hasta la fecha funcionaban mejor en ese Y contexto. comparativamente pensando en los resultados. O sea, te lo digo porque algo que yo misma le he dicho a alguien es como, pucha, lamentablemente igual tu psicólogo es como un match. O sea, o tu psicóloga, necesitas que algo te pase con ella para que la terapia funcione. Yo misma he ido a terapias que no me han funcionado. Sí. Y no sé si tiene que ver con la calidad del profesional o tiene que ver con que realmente la persona o yo no le tinqué a ella o ella no me tincó a mí. Entonces, ¿cuánto este tipo de terapia permite aislar el factor humano? Es polémica también la pregunta, sí, para pensar que tal vez me va a ir, es más probable que me vaya bien y que sí, no va a ser tan como a la suerte. Sí, no es algo que se pueda separar el factor humano, pero es algo que sí está considerado, por ejemplo, cuando nos entrenamos como terapeutas en este tipo de modelos. Al ser modelos basados en evidencia, lo que tú estás diciendo está en la evidencia. Tener una buena relación terapéutica con tu consultante es parte de hacer una buena terapia. Pero lo puedes medir, se puede generar un indicador. Medir. Tú lo puedes medir, puedes ir sesión a sesión, de hecho, verificando si es que este vínculo se está construyendo de la manera correcta. Hay un montón de literatura respecto de cómo reparar el vínculo cuando se rompe y de hecho sabemos que las rupturas de los vínculos y las reparaciones son también elementos que facilitan un poco el cambio en psicoterapia, ¿no? Entonces, todo eso cuando tú trabajas con modelos basados en evidencia, lo consideras y es una parte fundamental también de tu formación como psicoterapeuta, ¿no? Entonces, nosotros no solamente aplicamos un modelo, ¿no? En términos conceptuales, yo no solamente te estoy sacando una foto a ti y poniendo mis conceptos sobre ti, sino que además estoy preocupado de que esos conceptos se apliquen bien en la relación humana que nosotros tenemos. Oye, y en cuanto a la duración de la terapia, ¿la duración es igual? No sé, hay tipos de terapias psicológicas que duran décadas, años, y hay mucha gente que no tiene ni la plata ni el tiempo para esperar años. Sí. Entonces, ¿tiene una duración distinta o no? Sí, tiene una duración distinta porque es un tipo de terapia distinto. Cuando nosotros hablamos de terapia, aceptación y compromiso, estamos hablando de un entrenamiento. Nosotros lo que hacemos en el fondo es entrenar a las personas en una serie de procesos y esos procesos están a la base de lo que nosotros llamamos flexibilidad psicológica. Nosotros entrenamos a las personas para ser más flexibles. Por lo tanto, lo que hacemos es entregarles herramientas para enfrentarse efectivamente a eventos desagradables que puede tener la vida, ¿no? Entonces, cuando yo entreno eso en un contexto, las personas somos capaces de derivar esas herramientas y de aplicarlas en otros. Por lo tanto, la terapia aceptación y compromiso es un modelo que ha mostrado tener efectividad en procesos que van desde una sesión hasta terapias de 3, 6, 8 meses, ¿no? En eso va a depender, ¿no? De la persona. Eso tú lo vas a escuchar siempre de nosotros, depende, pero tampoco tiene sentido, tenemos... si las personas somos diferentes. Exactamente. Y también me imagino que tiene que ver con la profundidad. ¿Funciona para todo tipo de patologías o circunstancias personales? Me refiero a que una cosa es que uno esté viviendo, por ejemplo, una ruptura, un duelo, un cambio, cualquier tipo de cosa como importante que te deja un poco despistado en la vida, ¿no? Cosas que nos han ocurrido probablemente a todos. Pero una cosa muy distinta es que tú tengas, por ejemplo, un diagnóstico de depresión profunda. Sí. ¿En esos casos funciona también? Sí. Este es un modelo que tiene otra particularidad, que es que nosotros lo llamamos que es un modelo transdiagnóstico, ¿no? Eso significa en el fondo que los conceptos que utilizamos para tratar a nuestros consultantes y para entrenarlos son conceptos que son indistintos del diagnóstico con el que vienen, porque una cosa es el diagnóstico y otra cosa son los mecanismos de mantención de ese malestar. Nosotros no trabajamos con el diagnóstico, nosotros trabajamos con los mecanismos que sostienen eso que después llamamos el diagnóstico. Por ejemplo, la depresión, ¿no? Es un diagnóstico, pero cuando yo digo depresión, puedo estar diciendo muchas cosas. Hay gente que está deprimida y que come mucho cuando está deprimida. Hay gente que está deprimida y no come nada, ¿no? Entonces, pero sí comer mucho o comer poco pueden ser ambos mecanismos de evitación. Y lo que yo trabajo es la evitación,
no trabajo si está comiendo mucho o poco. En ese sentido, este es un modelo transdiagnóstico. Ahora, obviamente que la investigación Y nos por muestra... otro lado, Sí. también es un modelo que no trabaja con el concepto abstracto, sino con la materialidad de cómo eso se manifiesta en cada persona. ¿Cómo me comporto cuando estoy deprimido? ¿Qué es lo que hago en ese contexto de la depresión y cuál es la función que tienen las cosas que hago cuando estoy deprimido? ¿No? Entonces, es ahí donde nosotros trabajamos, no con que a la persona se le quite la depresión. Y ahí está lo que tú decías en la introducción, que es súper importante, ¿no? Esto no se trata de eliminar el malestar, se trata de ser efectivo en convivir con él, porque el malestar es una parte sustancial de la vida. Y muchas veces, de hecho, nos señala que vamos por el camino correcto. Yo te iba a volver un poco sobre ese punto porque puede ser deprimente lo que estás diciendo para alguien que lo está escuchando, que es como, amigo, no se va a ir el malestar. Ujú. ¿Por qué querríamos que no se fuera el malestar? Porque, y esto también lo conversamos mucho con los consultantes y termina haciendo mucho sentido. Una cosa es dejar de sentirnos mal y otra cosa muy distinta es aprender a sentirse bien. Muchas veces sentirnos bien incluye saber tener ese malestar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás viviendo un duelo importante, cuando se murió un familiar tuyo, sería raro. Lo extraño sería que no sintieras una profunda tristeza. O que ¿no? estuvieras totalmente desenchufado, que uno lo ve mucho como mecanismo Exactamente. para salir de esa desazón total, ¿no? Exactamente, cuando lo vemos, de hecho, lo problematizamos, ¿no? Cuando llega un paciente y dice, se murió mi madre, a quien yo amo y me acompañó toda la vida y tuvimos una relación increíble, y yo veo que esa persona en el fondo no me está comunicando tristeza, uno inicialmente suele como dudar de esa ausencia de tristeza. Uno dice, aquí puede haber algo como de negación, ¿cierto? Algo pasa aquí que no se está expresando lo que debería expresarse, que es una profunda tristeza o un profundo distrés emocional producto de ese evento, ¿no? Entonces, lo raro en muchos contextos es no tener estas emociones desagradables, ¿no? Entonces, en ese contexto, sentirse bien y estar bien no necesariamente significa la ausencia de estos malestares, sino que significa Habitar las emociones también. poder abrirles la puerta y poder decir, mira, está bien que yo me sienta mal en este momento. Y fíjate que en las sesiones es súper poderoso el efecto que eso tiene. Muchas veces decirle a las personas, está bien que te sientas así. No tiene nada de malo que te sientas así de ansiosa, de deprimido, de angustiado, porque lo que está pasando a tu alrededor me hace pensar que yo en tu lugar estaría igual que tú, ¿no? Y eso para mucha gente es un alivio tremendo, porque entonces ya no tengo que cargar además Con la vergüenza. obligación y con la vergüenza de andar como enfermo, de andar, no, sino que estoy viviendo algo que es natural dada la situación que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y dada mi historia personal también. Sí, y además vivimos en una sociedad bien poco amorosa para esto. Entonces, renormalizar sentir parece ser una de las tareas colectivas. Acá en Sanamente siempre hablamos de las tareas que también tenemos unos con otros como grupo, ¿no? Todo el rato que me has estado hablando pienso mucho en los hombres. He conocido muchos hombres, sobre todo de mi edad o hombres mayores. Me acuerdo exactamente de un hombre que conocí hace un año y tanto que me contaba la muerte de su mamá de esa manera. Me sorprendió tanto. A mí, mi mamá murió y para mí fue la bomba nuclear. Y me sorprendía tanto que me lo dijera de esa manera. Y claro, cuando tú empiezas a buscar, igual te encuentras con que hay algo que está guardado. Y quiero saber si es que esta terapia tiene o no algo que ofrecerles bueno a todos esos hombres que no consultan, que están solos, que no le cuentan a nadie, que tienen pocos amigos, Sí. que ni siquiera lo hablan con su pareja. Sí. Una de las cosas centrales que está a la base de este modelo, de hecho, es que nosotros decimos que una de las cosas que nos vuelve inflexibles es el comportamiento gobernado por reglas. Fíjate que nuestra cultura, la comunidad verbal en la que nosotros existimos, la comunidad verbal me refiero a todos nosotros, a nuestra sociedad, tiene reglas que nosotros las seguimos porque están dadas por la comunidad. Una de esas reglas puede ser, por ejemplo, un hombre tiene que ser fuerte, un hombre no puede andar llorando, un hombre no puede andar ventilando sus problemas porque se va a ver débil, ¿no? Y entonces una de las cosas que nosotros decimos es que muchas veces el seguir esas reglas de manera inflexible solo trae más dolor
¿no? Y por lo tanto, una de las cosas que hacemos en la terapia de aceptación y compromiso es aprender a flexibilizar la aplicación de esa regla. Tampoco es eliminarla, porque ahí nos vamos para el otro lado. Efectivamente, No, el y también arriesgamos quedarnos solos, que es el verdadero miedo que tenemos y la razón por la cual guardamos el dolor. Exactamente, exactamente. Por lo tanto, lo que buscamos es una aplicación sensible de esas reglas. Es estar más ojo al charqui con el contexto y decir, en este contexto en el que estoy ahora, ¿me sirve quedarme callado? ¿Me sirve no comunicarme? ¿Me sirve dejar de decir lo que me duele? ¿O me está haciendo daño? Y si me está haciendo daño y no me está permitiendo contactar con aquello que es valioso en mi vida, entonces puedo hablar. Y entonces necesito hablar. ¿Cachai? Entonces es más bien generar esa sensibilidad de decir cuándo me sirven estas reglas, cuándo no me sirven, ¿no? Y cuando no me sirven, hacer algo distinto. Te lo pregunto por si habrá algún dato que tengan en particular con esa población de hombres mayores de 40, que además, no sé, en Sanamente siempre estamos viendo estudios y recuerdo un estudio que revisamos el año pasado de Gallup en Estados Unidos que hablaba, por ejemplo, de la tendencia creciente de los hombres a medida que avanzan en la edad a perder amigos. O sea, como ya después de los 40 la cuestión es realmente desoladora y de ahí para allá impresionante. Amigos genuinos a los que les puedan contar sus cosas. Sí. Y también tenemos la estadística de cantidad de hombres que se suicidan. Sí. Y también tenemos la estadística de cuántos de ellos consultan. Entonces, aproximada, por supuesto, porque no nos enteramos, hay un subdiagnóstico también en ese público específico. Entonces, ¿hay algo que se reporte distinto en todos aquellos que habitualmente tienen aversión, y aquí hombres y mujeres, a la terapia? Yo creo que lo importante en ese sentido es entender que la terapia no es un proceso donde tú vas a ir a necesariamente, como decíamos antes, a eliminar un dolor, a resolver, ¿no? o a cambiar quién eres, ¿no? Porque también eso está muy asociado a quién soy. Cuando yo no consulto, porque no quiero mostrarme débil, es porque en el fondo yo lo que estoy diciendo es yo no soy débil, yo me la puedo solo, yo debo poder hacer esto solo. Entonces, y eso ocurre con hombres y mujeres, lo vemos más en hombres, efectivamente, pero también sabemos que en general la población que no llega a consultar es bastante alta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el llamado, la invitación, es a entender que estos procesos terapéuticos, particularmente desde este tipo de modelos, no tienen que ver con cambiar quién uno es, sino que es contar con las herramientas para poder ser yo de manera más efectiva, ¿no? Y entonces, si a veces eso significa expresarme y abrirme emocionalmente, lo voy a hacer de una manera que me es funcional, ¿no? No se trata de volverme débil, y entonces, porque también el miedo es, y lo he escuchado mucho, es que si hablo de esto me voy a ir al hoyo. Me voy a ir al hoyo. Y ahí la respuesta es, bueno, quizás en algún momento es importante irnos al hoyo para luego poder salir mejor armados. Y también en la experiencia, esto yo también lo he escuchado muchas veces, yo no soy psicóloga, pero hablo mucho con psicólogos, la idea que uno tiene de lo grande y lo gigante que es el horror que habita en mí, finalmente es más grande cuando está dentro de uno que cuando está afuera. O sea, cuando uno ya la saca, ya le ves el borde, ya te das cuenta que llega más o menos hasta aquí. O sea, adentro la cosa es mucho más fantasmagórica, es mucho más aterradora. Totalmente. A eso nosotros le llamamos la fusión cognitiva, fíjate. Y la fusión cognitiva es Tú tienes mejores nombres que yo, hay que decirlo. Un poquito, pero no son míos. Eso también es importante. Son de la terapia, son del modelo, y eso también es importante porque no se me ocurren a mí. Yo no le estoy inventando cosas a la gente, estamos aplicando algo que ha probado ser cierto. Y en ese sentido, la fusión cognitiva es la tendencia natural que tenemos a literalizar el contenido de nuestro lenguaje. ¿Ejemplo? Por ejemplo, cuando yo digo, yo no puedo, ¿no? Tú lo puedes ver desde afuera como decir, ya, pero igual podés intentar. Igual podés intentarlo. Cuando yo estoy fusionado, no puedo. Claro. Y eso en muchas ocasiones me impide físicamente hacer cosas. Claro. ¿no? Entonces, de hecho, el nombre de esta terapia en un primer momento se llamaba terapia de distanciamiento comprensivo. Lo que pasa es que no suena tan cool como terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso suena bacán. Pero efectivamente lo que estamos haciendo es ayudarle a las personas a tomar un poquito de distancia de lo que ocurre acá y tal como decías tú, a poder sacarlo para poder mirarlo desde afuera. Y cuando lo miramos desde afuera digo,
llevo todo este tiempo pensando que no puedo y en realidad hay muchas otras cosas que están pasando que me dicen que al menos puedo intentarlo. Claro. ¿Cachai? Pero cuando mi foco está puesto únicamente acá y no en todas las cosas que están en el contexto, entonces me quedo con lo que me dice mi mente solamente. Claro. Y ahí es donde nos volvemos más inflexibles. La flexibilidad, por el contrario, tiene que ver con escuchar efectivamente lo que me dice mi mente, pero poder ponerlo afuera para ponerlo al lado de todas las otras cosas y ahí decidir más efectivamente. Bueno, ese es el ejercicio que ha hecho la humanidad en la búsqueda de comprender mejor el fenómeno de la conciencia, ¿no? Esta capacidad de observar no es algo que nos distingue mucho a los mamíferos humanos. Totalmente. Y algo que además ha honrado toda nuestra tradición de pensamiento desde la filosofía en adelante hasta ahora, pero que efectivamente nos permite no ser la cosa que nos atraviesa, sino tomar una decisión libre sobre qué queremos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Nosotros seguimos con ustedes, pero como siempre tenemos una especie como de heladería de posibilidades, porque somos todos diferentes, hay cosas que nos resuenan y hay cosas que no. Y sin embargo, todos podríamos tener una mano, una salida, un camino que sea bueno para encontrarnos y para encontrar una vida que nos parezca grata, llevable, posible, ¿no? Así que los dejamos con todas estas reflexiones para que las compartan con quien les parezca pertinente y vamos a una pausa y volvemos con más. Cuando alguien vive un duelo, muchas veces no sabemos muy bien qué decir para poder ayudar a esa persona que está pasando por un momento tan difícil y realmente ser una compañía ante tanto dolor. Nos aventuramos con ciertas frases que pueden generar el efecto contrario. ¿Qué podemos y qué no deberíamos decir para nada? Se lo preguntamos a Consuelo Trujillo, psicóloga y cofundadora de la Clínica del Duelo, que nos enseña un poco en la siguiente cápsula de experto. La muerte y el duelo son temáticas sumamente tabú en nuestra sociedad y por lo mismo no las hablamos hasta que alguien fallece y por eso es súper importante aprender a conocer de este proceso, saber cómo acompañar y algunas cosas que no deberíamos decir son el tienes que ser fuerte o te deseo mucha fuerza, ¿cierto? Que seas fuerte en este proceso de duelo. Palabras que pueden ser también consejos o creencias espirituales que quizás a la persona no le van a hacer sentido, como tienes que aprender de esto, todo esto tiene un sentido para tu vida, tienes un angelito en el cielo. A algunas personas les puede hacer sentido, pero en su mayoría también puede ser que generen mucha incomprensión de parte de la persona que está viviendo un duelo y una presión también a tener que sentirnos rápidamente de cierta manera. Algunas cosas que podemos decirle a alguna persona que está viviendo la pérdida de un ser querido son: estoy aquí para ti, lamento muchísimo tu pérdida, siento muchísimo la situación que ha pasado. Incluso no tengo palabras como para poder expresar el profundo dolor o lo que siento. El poder preguntarle a la persona, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y no obligar a la persona tampoco a hablar si es que no lo desea. Incluso muchas veces lo más respetuoso puede ser una compañía silenciosa, gestos cariñosos, gestos contenedores, ya que no hay palabras que puedan eliminar el dolor ante la pérdida de un ser querido, pero sí la compañía y la manera sensible en la que podemos estar es profundamente contenedora. Es importante entregar el espacio a la persona para que pueda hablar acerca de su ser querido si lo desea, no invadir ni presionar, sino respetar sus tiempos y respetar sus formas también, sus espacios que pueda necesitar. El preguntarle a la persona cómo deseas que yo pueda acompañarte, qué necesitas, o ofrecer también apoyos que pueden ser más prácticos, por ejemplo, en el cuidado de familiares, en las compras, en el cocinar, en las cosas domésticas de la casa,
que las personas en duelo pueden tener una baja significativa en su energía y necesitan de una comunidad y de redes de apoyo para poder salir adelante en este proceso. Llega nuestro momento de los puntos de encuentro donde compartimos algunas ideas, iniciativas, informaciones que puedan ayudar a estar en la misma página, eventualmente unirnos y sentirnos mejor. Pero queremos partir con los primeros resultados que se entregaron de la encuesta longitudinal de la primera infancia. Este estudio reflejó que un 33,9% de los adolescentes entre 14 y 18 años tiene síntomas de depresión o ansiedad moderados o severos, mientras que un 19,5% de los hombres jóvenes también los presenta. Frente a la satisfacción personal, los hombres la evaluaron con un 5,4 en una escala de 1 a 7, mientras las mujeres solo la declararon en un 4,8. En cuanto al uso de pantallas, más de la mitad de las personas usa redes sociales más de 3 horas al día y 4 de cada 10 personas usa su celular o tablet después de acostarse. Otro de los hallazgos que también preocupan es el ciberbullying. El 15% de los adolescentes ha sido víctima de violencia a través de las redes sociales en los últimos 12 meses, afectando en un 16,9% a las mujeres y en un 13,3% a los hombres, o sea, más a las mujeres. El estudio pionero en América Latina, que fue presentado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, siguió por 14 años a más de 10.000 niños, niñas y adolescentes y también evaluó el desarrollo del vocabulario en los encuestados, dando cuenta de que solo el 61% de los adolescentes pertenecientes a los quintiles más bajos tenían resultados sobre el promedio de evaluación, en comparación con el 82% de los adolescentes de quintiles más altos. Muchas cosas que decir respecto de este estudio. Primero, para que no nos perdamos, la enorme brecha que existe y permanece y prospera entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres nos sentimos más mal, tenemos más ataques de ciberbullying. Ese dato no se nos puede olvidar, sobre todo si tenemos a un hijo o una hija en edad adolescente. Es algo que deberíamos poder tematizar en nuestras casas para poder abordar estos temas que además suelen vivirse muy íntimamente. O sea, los adolescentes en general no los comentan y sin embargo son una fuente muy grave de dolor en la vida de los adolescentes. También muy interesante comprender esta brecha que permanece también en la vida entre hombres y mujeres, donde las mujeres solemos sentirnos peor. Y eso, todos sabemos, no es por nada, tiene mucho que ver con los factores del entorno. Pero también importante comprender las trazas de la desigualdad en este estudio longitudinal. Los estudios longitudinales nos permiten comprender los movimientos de la población a lo largo del tiempo y entender cómo nos vamos impactando a través de las distintas transformaciones que vivimos. Por lo tanto, muy importante también ver cuál es finalmente el acceso al mayor aprendizaje, a tener mayores herramientas, dado por el lugar donde nacemos. Y algo no menor son los indicadores que reflejan nuestra exposición a los tiempos en pantalla, en horarios donde sabemos que afecta el sueño, la calidad del sueño, pero también el aumento de ciertas patologías que están directamente relacionadas con el consumo de pantalla. Entonces, la cantidad de tiempo en la que estamos expuestos o que permitimos que los niños estén expuestos y que nosotros mismos hacemos eso con nosotros, enferma a nuestra sociedad completa. Así que mucho que mirar, mucho que pensar, ojalá que hablar en familia también. Bueno, y un proyecto desarrollado por la Universidad de la Frontera durante 3 años determinó que la reducción de los ultraprocesados, de los alimentos ultraprocesados en estudiantes, sí puede mejorar incluso los indicadores del CIMSE. El proyecto fue implementado en el Colegio Emprender de la comuna de Temuco y a través de talleres educativos para estudiantes y apoderados y la creación de un huerto escolar y un kiosco con una oferta de comida saludable, se logró reducir el consumo de ultraprocesados, de alimentos ultraprocesados, lo que tuvo un impacto positivo en los indicadores de desarrollo personal y social del CIMSE, que evalúan algunos aspectos como, por ejemplo, la convivencia, la autoestima y la participación. Al mismo tiempo, mejoró los hábitos, obviamente, de salud.
de los alumnos. Fabiola Enríquez Konings, docente de nutrición y dietética de la Universidad de la Frontera, nos cuenta más. En el CIMSE también se evalúan, se hacen algunas preguntas relacionadas con lo que los niños saben de alimentación saludable y cómo ellos perciben la promoción de alimentación saludable en el mismo colegio, ¿ya? Entonces, en el CIMSE los estudiantes mejoraron en 4 puntos en ese aspecto. Nuestra idea también es seguir trabajando con ellos y ojalá que se puedan abrir otras oportunidades en otros colegios para poder contribuir a esto, a la promoción de hábitos de vida saludable. Ya queremos relevar ese rol del nutricionista en la promoción de hábitos de vida saludable en los colegios, porque es ahí donde los niños permanecen la mayor cantidad del tiempo. Ahora nos vamos a la calle porque ustedes siempre generosamente nos comparten sus ideas para sentirse mejor y a veces podemos aprender de ellas. Hola, soy Tipa Snow, especialista en cuidado de la demencia y terapeuta ocupacional. Y para sentirme mejor, ayudo a las personas. Corro, juego y paso tiempo con mis nietos. Ayudo a las personas a apreciar quiénes son, quiénes no son y cómo pueden ayudarse mutuamente cuando alguien tiene demencia. Toda mi química cerebral cambia. Me encanta la risa y me encanta la idea de que cuando termino, alguien tiene algo nuevo y puede hacer una diferencia. Así que si alguien no está teniendo un gran día o un gran momento, algo en lo que puedes pensar es pausar, tomar 3 respiraciones profundas y mirar a tu alrededor para encontrar a alguien a quien decirle, una ayuda no me vendría mal. Y encontrar a esa persona que esté dispuesta a escuchar y no dar consejos, sino pasar tiempo contigo para entenderte. ¿Ustedes son enojones? ¿Cómo los tratan cuando ustedes tienen rabia? Pues en general no nos va muy bien ni a nosotros ni a nadie, porque la rabia en los niños y niñas puede significar tantas veces un pésimo momento. Pero ¿sabían que la rabia también tiene un rol relevante en el desarrollo durante la infancia? La siguiente animación nos explica un poco más por qué tal vez tenemos que hacer un intento por tener mejores herramientas para tratar la rabia en los niños. Aunque nos incomode, la rabia es una emoción básica y natural que cumple un papel importante en el desarrollo. En los niños es una señal de frustración o de que algo no les gusta. Este sentimiento les ayuda a conocer y defender sus límites, identificar la injusticia y persistir frente a los obstáculos. Sin embargo, como ellos no tienen las mismas herramientas que los adultos, experimentan la rabia desde un terreno inestable que, si no encuentra modelos y herramientas en el tiempo, puede convertirse en una experiencia negativa. Por eso, es importante acompañar a los niños en el descubrimiento de la rabia, primero validando el sentimiento, pero luego guiándoles en la forma de expresarla y gestionarla. El problema es que nos da rabia la rabia de nuestros hijos, pero necesitamos aprender a tolerar estos sentimientos en los niños si queremos ayudarles, porque, aunque la rabia nos cueste, tiene una función en nuestra vida y al aceptarla y gestionarla correctamente, construimos un ambiente más sano para todos. Llega este momento de los recomendados de Sanamente, donde adivinen qué hacemos, recomendarles algo que les pueda abrir una mirada o abrir un panorama o un encuentro con algo que tal vez no han visto. Y es el caso de esta invitación al teatro que les tenemos a ver la obra La Isla de los Viejos. Es una obra creada por el colectivo Gerocultura que aborda el envejecimiento desde una mirada crítica y humana. Entrelaza la ficción y la realidad contando las historias de 5 protagonistas a través de un proceso creativo que convierte al teatro en una especie como de documental biográfico. En él se reflexiona sobre la soledad, sobre el aislamiento en la vejez y los personajes comparten sus trayectorias de vida, sus emociones, sus miedos y sus deseos. Se estrena el próximo 28 de noviembre con funciones para los días 29 y 30 y el 5, 6 y 7 de diciembre en Corp Artes. Las entradas pueden ser adquiridas a través de www.corpartes.cl o en Ticket Plus y tienen un valor de 10.000 pesos, desde 15%
de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios. Es interesante que revisemos este tema una y otra vez porque sabemos que todos vamos a envejecer y la pregunta es, ¿qué hacemos para que no sea una condena envejecer en términos sociales, en términos de opciones de vida, de trayectorias que también sean entretenidas y desafiantes? Es un espacio en el que necesitamos entrar, aunque nos resulte a veces incómodo, por también nuestro mayor bienestar futuro. Vamos a escuchar lo que nos cuenta su director. La obra pertenece a la trilogía sobre la vejez y esta segunda parte queremos tratar el concepto del aislamiento, la exclusión, que lo hacemos a través de la técnica del biodrama, ¿no es cierto?, con el lenguaje del teatro documental. Por lo tanto, ustedes van a ver dispositivos técnicos y archivos de vidas en escena, junto con toda la performatividad y la alegría y la emoción que pueden entregar nuestros actores. Así que los esperamos a todos y ojalá tener un público intergeneracional para poder hablar sobre estos temas tan necesarios que necesitamos debatir y reflexionar en el Chile de hoy. Importante lo que plantea sobre el público intergeneracional, ¿eh? Porque por supuesto que no es solo un problema de mayores, es un problema de todos, de los que vamos en camino, pero también de los jóvenes. ¿Cómo podríamos diseñar una sociedad donde el envejecimiento no fuera finalmente una idea asociada a un problema? ¿Cómo podemos hacer para cortar con el famoso edadismo que tanto daño nos hace y no nos damos ni cuenta? Por eso, antes de irnos, queremos dejarles una recomendación asociada y es la Fundación Míranos. Esta se dedica específicamente a la promoción de salud mental y prevención del suicidio en el grupo de personas mayores. Esto es una realidad que es importante también mirar a los ojos y buscar de qué manera podemos prevenir. Además, ofrecen contención, apoyo psicosocial a las personas mayores y a sus familiares. Si ustedes quieren más información, si ustedes creen que hay alguien cerca suyo, alguien mayor que esté pasando por un momento difícil, que tenga, no sé, que ustedes lo vean decaído, mal, aislado, por favor encuentren en ustedes mismos el impulso para tender una mano o un dato. En este caso, por ejemplo, la página web de la Fundación Míranos, que es www.fundacionmiranos.org, o siempre ofrecer la conversación que todos necesitamos para sentirnos parte de una red mayor. Desde Sanamente queremos también aprovecharles de darles como recomendación que revisen los especiales que pudimos hacer con los candidatos a la presidencia de Chile que siguen en competencia y les preguntamos específicamente sobre el tema enorme de envejecer en Chile, en términos laborales, en términos de las trayectorias, de qué manera podemos cambiar la cultura y empezar a ofrecer más oportunidades para las personas mayores, cómo podemos adaptar las ciudades. Sus respuestas están disponibles en estos programas de 1 hora, donde cada uno pudo profundizar sobre lo que ofrece a esas personas que muy pronto seremos nosotros mismos. Los invitamos a seguir en contacto con Sanamente y a encontrarnos en un próximo capítulo. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.